Buenos días, bienvenidos una vez más a esta siguiente intervención en cuanto a lo que es el diplomado de Psicología y Pedagogía. Pues estamos en el módulo de que nos habla acerca de la psicología educativa. En los videos anteriores, pues explicábamos un poco lo que es la labor del psicólogo educativo como auxiliar, pues, justamente de lo que es la labor docente en los centros escolares. Veíamos cómo justamente la labor del psicólogo educativo pues trasciende incluso lo que es la mera intervención clínica. Ciertamente esta es una de las labores que también tiene el psicólogo educativo, pero no es de ninguna manera exclusiva. Es decir, el psicólogo educativo no es nada más el que se concentra en resolver problemas de niños, problemas de aprendizaje de los niños o dar terapia a los niños en la escuela. No, esa labor no ciertamente es una de tantas, pero no es la única. En ese sentido, tendríamos que empezar un poco, obviamente, previa a la lectura que ya hicieron que dejé en la tarea de la semana pasada. Leíamos un poco justamente a la autora Anita Woolfolk, que nos habla acerca de lo que es la creación de ambientes de aprendizaje. Esto es importante porque finalmente el aprendizaje se va a dar en el contexto de la relación interpersonal de maestro con alumnos. Y justamente es ahí, la experiencia pues, obviamente nos respalda en ese sentido, donde se presentan la mayoría de las situaciones conflictivas. Y no me refiero a problemas espectaculares de aprendizaje, no. Me refiero a cuestiones tan elementales como la convivencia diaria. Va a ser importante, por lo tanto, entonces favorecer un clima que nos garantice que justamente nuestros niños, al estar dentro de un aula de clases, pues realmente aprendan, ¿no? Considero que todo mundo hemos escuchado pues muchas inconformidades en cuanto a lo que es el trabajo que se hace en las aulas. Ahorita pues de repente por la situación que estamos viendo en la actualidad con esta contingencia sanitaria, pues obviamente todo esto va a cambiar. Estamos atravesando pues creo que fue desde en marzo pasado, 15 más o menos, 15 de marzo en adelante, hasta la fecha, pues estamos atravesando una etapa, pues yo considero que de transición, en cuanto a que, bueno, teníamos los recursos científicos, tecnológicos, más bien, no científicos, teníamos recursos tecnológicos que de alguna manera estaban allí, pero no se explotaban. Ahora, pues de un día para otro, literalmente, no en un sentido figurado, pues pasamos de un aula presencial a un aula virtual. No quisiera profundizar mucho en esta parte de la tecnología, porque sí es ciertamente también importante, pero nos concentraríamos pues justamente en lo que es las clases presenciales. Bien, primero que nada, tendríamos que entender una cuestión muy importante. Dentro de un salón de clases siempre va a ser necesario que haya una organización previa. No me refiero en ese sentido a de repente que haya un grupo por cada grado escolar, que los grupos estén delimitados, que sean de alguna manera homogéneos en cuanto a edad, que ciertamente la mayoría de las veces sí lo son, pero ocasionalmente tenemos a niños que a lo mejor de alguna manera se han rezagado un año o 2 años tal vez por alguna situación académica y pues de alguna forma están en un salón de clases con población que es diferente a su grupo de edad. En ese sentido hay que entender primero, como menciona la autora, son 6 cosas muy importantes. La primera de ellas es que en todo salón siempre va a haber una interacción multidimensional, es decir, son niños que vienen de diferentes grupos sociales, diferentes estratos sociales, diferentes necesidades de aprendizaje, diferente tal vez cultura, aunque esto no es tan marcado, generalmente son pocos casos donde hay una cuestión cultural pues muy significativa. De momento podría decir en ese sentido, me ha tocado ver pues en el zona centro donde están los restaurantes estos de comida china, de comida rápida, bueno, perdón, de comida de buffet más bien, no de comida rápida, pues de repente son gentes o son familias que vienen del extranjero, son coreanos, chinos, no sé,
o son orientales, son gente de Oriente. Eh, Tienen a sus hijos, algunos de ellos, pues en edad escolar. Me ha tocado algunas veces que he asistido a comer a este tipo de lugares, bueno, cuando asistí a comer a este tipo de lugares, que ahorita pues, están cerrados por la contingencia, me ha tocado ver justamente que ha habido, ver a niñas o niños con uniforme de alguna escuela, una escuela gubernamental obviamente, ¿sí? En ese sentido, aquí tendríamos que reflexionar un poquito acerca de esa, cómo sería esa interacción, ¿no? Es un niño oriental con diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes valores incluso un lenguaje diferente, que se enfrenta a una situación académica en un salón de clases rodeado prácticamente de personas que son de una cultura completamente diferente, ¿sí? ¿Qué pasaría si no hubiese una organización en ese salón de clases? Pues básicamente sería un caos. Si muchas veces, habiendo una población en cuanto a cultura de forma homogénea, muchas veces es complicado mantener el orden, lo va a ser mucho más cuando estamos, por ejemplo, hablando de una situación de personas o alumnos que tienen una cultura diferente. A eso se refiere esta idea de que todo salón siempre va a ser multidimensional, ¿sí? Insisto, también hay diferentes, y para empezar hay una cuestión también muy interesante que es justamente dentro de esta multidimensionalidad, pues hay dos generaciones encontradas. El maestro, que es una generación completamente diferente a la de los niños, ¿sí? A los alumnos, ¿sí? Alumnos que pueden ser desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Ya en cuanto a lo que es licenciatura, pues generalmente sigue esta brecha generacional, pues es un poco más relajada, porque finalmente son adultos también. Bueno, en este caso, pues hablamos de que finalmente siempre va a haber esa multidimensionalidad. Pero también otro punto importante que menciona la autora en este apartado es que en el salón de clases van a ocurrir siempre una infinidad de situaciones en simultáneo, que obviamente van a poner muchas veces a prueba la experiencia, el conocimiento y sobre todo la paciencia de los docentes. Por ejemplo, de repente el profesor, el maestro está exponiendo un tema, explicando algún contenido didáctico, algún tema, y de repente puede ser que él está de espaldas escribiendo en el pizarrón y a lo mejor él no percibe en ese momento preciso pues qué es lo que están haciendo los alumnos. Habrá algunos que están poniendo atención al 100%, habrá otros que están combinando esa atención con lo que es la toma de notas. Habrá otros que a lo mejor están, como a veces suelo decir con mis alumnos, de cuerpo presente, es decir, están ahí físicamente hablando, pero su atención o su imaginación están concentradas en otra situación. Habrá otras personas, otros alumnos, que por ejemplo, pues están inquietos y de repente buscan justamente la forma de distraerse, de repente pues ya a veces esto puede dar lugar a la situación de cierto relajamiento en la disciplina del salón de clases. De repente están inquietos, están platicando entre ellos, están jugando, están dibujando. Y bueno, todo esto, de alguna forma, como comentaba hace un momento, esto va a imponer siempre ciertos retos al docente que se encuentra a cargo del grupo, ¿sí? Y esto nos habla justamente del siguiente punto, que nos dice que la experiencia en el manejo de clases, bueno, ciertamente puede ser, y esto nos pasa mucho a lo mejor a los docentes en licenciatura, ¿sí? Que somos expertos, bueno, idealmente somos expertos en un campo de conocimientos, tenemos una carrera, ya estamos titulados, a lo mejor algunos de nosotros pueden tener alguna maestría incluso. Finalmente son profesionistas entrenados, ¿sí? Pero, ojo, y aquí es donde viene lo importante de esta situación, ese conocimiento o digamos, esa experiencia a nivel técnico muchas veces no es suficiente para enfrentarse o para controlar un salón de clases. A eso se refiere esta idea, pues, de la experiencia en el manejo del salón de clases, ¿sí? Es decir, el docente puede ser que domine el conocimiento, pero en cuanto a su experiencia
práctica en el manejo de la situación didáctica dentro del aula, puede ser que deje mucho que desear. Y esto lo vemos sobre todo, por ejemplo, en salones de clases, a lo mejor donde de repente el maestro es, a lo mejor desde primerizo, o es novato, para hacerlo más entendible, es novato, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero todavía le falta mucho consolidar esta área de oportunidad para él que constituye la experiencia en manejar un grupo. También tendríamos que ver en ese sentido, continuando con la exposición, que básicamente el salón, independientemente de que haya una puerta o haya o no ventanales o ventanas que den ya sea al exterior o a un interior, siempre va a ser un lugar público, ¿sí? ¿Por qué público? Porque finalmente allí se encuentran gente que son muchas veces, por ejemplo, al principio de clases, son gente del ciclo escolar, son personas que de repente no se conocen lo suficientemente bien, que posteriormente se desarrolle un cierto grado de familiaridad, eso ya es otra cosa, cuestión aparte, pero inicialmente siempre se empieza la interacción considerando el salón como un lugar público, donde pues el maestro, el docente en este caso, es una figura pública, es una figura que tiene un peso muy importante en la formación, no nada más académica, sino en la formación conductual, en el modelamiento social, diría Bandura, de los alumnos. Si el maestro de repente es desorganizado, si de repente tiene ciertos modismos para hablar o emplea ciertos términos coloquiales o incluso vulgares, pues lógicamente los alumnos van a pensar de forma inmediata que eso es la forma de ser, ¿sí? De ahí entonces que sea necesario siempre procurar que los docentes muestren un código de conducta apegado a estándares éticos, ¿sí? En ese sentido entonces también pues podríamos decir que el maestro es finalmente una figura importante para que los niños logren correctamente un proceso de identificación. Pero también en ese salón de clases de repente ocurren cosas muy, muy impredecibles. Ciertamente a todos los docentes de cualquier nivel, desde preescolar hasta licenciatura, pues se nos solicita siempre que previo al inicio de un curso, de un semestre, de un cuatrimestre, de un ciclo escolar, pues en pocas palabras, se nos pide que hagamos una planeación de las actividades que se van a desempeñar en cada sesión de trabajo. Obviamente puede ser que el docente, ahora sí, como decimos como coloquialmente, se ponga las pilas, haga su tarea, haga su planeación, pero esta planeación pues sería una cuestión digamos teórica, porque finalmente lo que vaya a pasar en el salón es completamente impredecible. No sé, a lo mejor el docente preparó, poniendo un ejemplo en mi caso de la situación didáctica en el aula de clases de licenciatura, ok, de repente tengo mi presentación, hice mis notas, hice la lectura, repartí la lectura, asigné texto, etcétera, etcétera. De repente llevo la computadora, puede ser que tengo todo dispuesto para realizar una exposición magistral, ¿sí? Una modalidad de enseñanza que es la una exposición magistral, donde a lo mejor yo soy el experto, bueno, no a lo mejor, soy el experto y pues básicamente transmito mi conocimiento a través del uso de recursos tecnológicos. Y obviamente, como se trata de tecnología, siempre va a haber un factor que puede causar un imprevisto. Es decir, de repente, ok, tengo todo, está el proyector funciona, la pantalla funciona al 100%, pero de repente cometí el error de no revisar los cables de alimentación o los cables de transferencia de datos. Entonces ahí de repente esto va a generar de forma dramática una variación violenta incluso en lo que es la planeación. En la planeación decía, el docente realizará una exposición magistral con el tema bla bla bla. Pero como obviamente no tengo los recursos tecnológicos que yo había diseñado para desempeñarlo, pues lógicamente también
pues esto me va a obligar a improvisar. Y si hablamos de improvisar, hablamos de justamente de que ocurrió algo que no estaba de ninguna manera previsto en la planeación, ¿sí? Otro, otro ejemplo de esto podría ser algo tan sencillo como que de repente, pues a lo mejor me tocó una clase y de repente estaba lloviendo en el turno nocturno, el turno vespertino, de repente llueve, cae un rayo cerca y pues se funde un transformador. Y esto provoca que se vaya la luz en el plantel. Entonces, insisto, yo tenía todo dispuesto para proceder de cierta manera, pero por la situación que ocurrió, justamente voy a tener que verme obligado a improvisar. De repente, en primaria, o sea, lo que es educación básica, no es tan común, aunque sí debería serlo, porque finalmente, como decía al principio, la tecnología está allí, aunque de repente no se usa. De repente, a lo mejor en primaria, pues no estamos tan acostumbrados a que el docente exponga usando diapositivas o un proyector. Generalmente nos vamos siempre a la metodología tradicional, que es básicamente la conferencia magistral con pizarrón o con pizarrón blanco, con pintarrón, ¿sí? De igual manera puede ser, ok, también pueden pasar un montón de cosas. No sirve el pizarrón, de repente está muy sucio, los marcadores que traían ya no sirven, están secos, etcétera, etcétera. Todo esto nos da una idea de justamente una variación de factores que afectan justamente el buen desempeño de la jornada académica. A eso se refiere justamente eventos impredecibles. Esto sería, por ejemplo, atribuyéndolo a lo que es el docente. Pero por parte del alumnado, bueno, ok, resulta que a lo mejor un equipo que iba a exponer, de repente, pues lo típico, ¿no? Quien hizo las diapositivas o quien de repente le tocaba hacer la presentación del tema no fue, faltó a clases por enfermedad, por accidente, por una situación familiar pues completamente impredecible. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo? Pues de alguna manera también el equipo va a tener que improvisar, ¿no? Otra situación que puede ocurrir, y a lo mejor quienes han estado asignados a grupos de secundaria para abajo, primaria y secundaria, de repente lo típico, ¿no? A lo mejor un alumno que de repente se siente mareado, se siente mal, con ganas de vomitar, o que tiene a lo mejor ganas de ir al baño, pues todo esto son una serie de eventos que lógicamente de ninguna manera están previstos en la planeación. Estos eventos, justamente por su impredecibilidad, pues no son generalmente considerados como tales, pero es parte del manejo del docente del salón de clases que haga. Justamente es necesario que tenga como una estrategia alternativa, un famoso plan B, C o hasta la Z si es necesario, para no entorpecer su desempeño académico, ¿sí? Para tampoco a lo mejor tener que improvisar, o si lo tiene que hacer, sea lo menos posible. Porque cuando lamentablemente se improvisa en una sesión de clases, pues justamente eso nos lleva a una serie de errores, a cometer una serie de errores, si bien que no son intencionados, sí son a lo mejor hasta cierto punto, o eran de repente pues incapaces de generar un buen aprendizaje, ¿sí? Y bueno, también habría que ver otro punto muy importante, que todo salón de clases, justamente de la mano con la idea de que son constituidos de forma homogénea en cuanto a la edad, pero heterogénea en cuanto a las situaciones familiares o sociales o psicosociales, pues de repente cada salón de clases siempre tiene sus historias. Es muy común, por ejemplo, a lo mejor grupos de primaria que de primero a quinto pues tuvieron a un mismo maestro o maestra, de repente pues ya estaban familiarizados con su forma de dar las clases, con su didáctica, con sus técnicas, incluso con su personalidad, y de repente llegan a sexto, aclarando también el punto que bueno, finalmente pues ya son preadolescentes casi, o niñas que ya están empezando incluso a entrar en la pubertad. Esto de repente a veces provoca también muchos desequilibrios y va de la mano con los eventos impredecibles. Pero también, de repente, este grupo que mencionaba ahorita, hipotético, ya estaba familiarizado con una forma de trabajar. Le cambian el docente en el último año de primaria, en sexto año,
y justamente el maestro tendría que enfrentarse a una situación bastante delicada y bastante comprometedora, como lo es reemplazar tal vez a un docente con el cual los alumnos ya tenían ciertos lazos de amistad o de familiaridad. Hablo de amistad, no he tenido como esa familiaridad tan cercana, aunque de repente no quisiera que se comprendiera esto de la amistad como algo tal cual, en sentido literal, sino de manera, pues, obviamente metafórica. Simple y llanamente, los alumnos están acostumbrados a otro maestro, llegan y les cambian a uno, y pues esto puede generar también cierta incomodidad o cierto entorpecimiento en lo que es el desarrollo de la situación didáctica. Bien, otro punto que vamos a considerar, bueno, número uno es recordar, porque se supone que ustedes a estas alturas del partido pues ya conocen cuál es su labor. Es la tarea básica de todo docente a cualquier nivel escolar o académico. No es de ninguna manera controlar al grupo, que es importante hacerlo, sí, pero no es exclusivamente su única función. Tampoco es llegar, pararse a través de una magna conferencia, exponer su sapiencia, sino su principal función va a ser ganarse la cooperación de todos los miembros del salón, ¿sí? Recordando un poco que tenemos la idea del aprendizaje significativo. Obviamente no puede haber aprendizaje significativo si los alumnos y los maestros no cooperan mutuamente. O si el maestro, justamente porque está más enfocado a lo que es el control del aula de clases, de repente pues se deja descuidada justamente o censura la parte donde los alumnos a lo mejor tendrían que manifestarse o tendrían que a lo mejor brindar puntos de vista. Algo tan sencillo como lo siguiente, ¿ok? De repente llega el docente, expone su tema, no es un docente que de repente haga preguntas de sobre si entendieron o no, de repente se da por sentado que es un error para empezar, y a veces puede suceder que haya, y siempre lo hay de hecho, un alumno o alumna que a lo mejor sean hasta cierto punto confrontativos. El maestro puede interpretar esa actitud de confrontación o de confrontamiento como una relajación de la disciplina o como una falta de respeto. Y puede ser que a lo mejor censure, castigue o de plano expulse del salón de clases en esa jornada al alumno. Esto obviamente, lejos de favorecer un clima significativo, un buen ambiente de trabajo, pues entorpece de forma brutal, si se me permite la palabra, entorpece de forma brutal la relación entre docente y alumnos. Y lógicamente cuando no hay ese como clic de interacción entre los alumnos y el maestro, pues obviamente la situación didáctica se vuelve tensa y a lo mejor lo que sigue, ¿sí? Se vuelve muy difícil. Por lo tanto, va a ser importante que todo docente recuerde eso, a toda persona que se encargue de impartir un conocimiento, de administrarlo, pues justamente tengan ese nivel de cooperación adecuado, porque si no la hay, pues lamentablemente, pues podríamos decir que se pierde por completo el aprovechamiento. Esta parte la vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos entonces con lo que la autora manejaba como las metas del manejo del salón de clases, es decir, qué es lo que se tiene que alcanzar con esa habilidad que tiene el docente para manejar adecuadamente su salón de clases. Bueno, primero que nada, el objetivo del manejo del aula, como nos señala la autora, va a ser siempre y en todo momento mantener un ambiente de aprendizaje que sea positivo, pero también que sea productivo. Aquí podría haber, bueno, ok, sí, es un maestro digamos, muy jovial, que de alguna manera se sabe ganar a los alumnos, y justamente su principal error o su principal debilidad sería justamente esa jovialidad, esa parte que, ok, sí, logré que el ambiente sea positivo, no hay dudas, pero de repente ya no es un ambiente productivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se centra más la dinámica del salón en cuestiones personales, en mantener digamos, la fraternidad o la colaboración,
pero se descuida enormemente la situación de aprovechamiento dentro del salón, ¿sí? En ese sentido, como dice también la siguiente parte de la diapositiva, el orden por sí mismo es una meta vacía, como decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, la función del docente no es ordenar a los alumnos, ¿sí? No es que no le están pagando finalmente, o no se le está pagando al alumno, al docente, perdón, por ir a controlar gente, ¿sí? Eso se puede hacer en cargo de la policía, por ejemplo, ¿no? Pero no es propiamente su labor. Su labor, como decíamos, era justamente generar un ambiente positivo de aprendizaje, ¿sí? Productivo, y obviamente también que tenga que ver disciplina, sí es importante, pero no es una meta en sí mismo, es solamente un instrumento. El orden dentro del salón de clases se debe de entender entonces como un instrumento que nos va a servir para lograr los objetivos anteriores, que es el aprendizaje positivo y productivo, ¿sí? Dentro de esa situación, pues sería justamente favorecer el acceso al aprendizaje de los alumnos. O sea, no nada más es el orden, como decía hace un momento, sino también hacer que el alumno pueda accesar al aprendizaje. Ojo, no dije accesar al conocimiento, sino accesar al aprendizaje, porque a lo mejor el acceso al conocimiento pudiera entenderse como, bueno, ok, hoy escucho una clase y de repente pues ya se me pegó todo. No, ojalá y fuera así. Realmente quisiéramos que fuera así, pero no lo es en realidad. Bueno, cada actividad en el salón de clases tiene sus propias reglas de participación, es decir, no es lo mismo impartir una clase de matemáticas a impartir una clase de biología o de ciencias naturales o educación cívica. Cada una tiene una regla diferente. Ahora, también cada salón de clases también se va a conducir con diferentes reglas de participación. Aquí obviamente pues sería favorecer, como decíamos anteriormente, un ambiente participativo. Es decir, de repente algunas materias se prestan mucho para que justamente el alumno participe, interactúe con el docente, con sus compañeros. En otros momentos a lo mejor esa participación, esa interacción, pues tendría que reducirse. Y esto es necesario que se entienda, o sea, no es lo mismo, o sea, un docente exitoso no es aquel que domina el conocimiento o donde sus alumnos sacan siempre 100, sino es donde el alumno realmente pudo acceder al aprendizaje y pudo aprender algo. A veces el profesor establece reglas con claridad, ¿sí? Aunque la mayoría de las veces son reglas implícitas. Más adelante, en una siguiente intervención, hablaríamos un poco acerca de lo que la autora menciona en torno a las reglas. Sin embargo, aquí podemos decir llanamente que las reglas que se imponen en el salón de clases, la mayoría son implícitas. Poniendo el ejemplo en la lectura de que, ok, se tiene que hacer un reglamento, como algo así como un código de conducta, pero también se tiene que garantizar que todos los alumnos van a pegarse a ese código de conducta. Cuando esas reglas que garantizan el apego al código de conducta, pues es justamente esa parte de una regla, una norma de participación, pues ya explícita, ¿sí? Bueno, en ese sentido también es necesario entender otra cosa que se comenta en la última parte de la información de la diapositiva, donde nos dice que el maestro y los alumnos a veces ignoran que están siguiendo reglas distintas para actividades diferentes. Es decir, cada contenido temático va a ser completamente diferente y cada actividad también se rige muchas veces por sus propias normas. Es decir, si yo a mis alumnos los pongo a debatir, pues obviamente ahí las reglas van a ser ¿cuál? Que todos tienen el derecho de expresar su punto de vista, su opinión, de forma respetuosa, ¿sí? Ahora, si por el contrario es un trabajo de exposición, bueno, ok, el equipo también tiene una norma implícita, que en este caso sería, pues todo mundo tiene que hacer algo, todo mundo tiene que de alguna forma a aportar a esa situación. No nada más a lo mejor lo típico, ¿no? Cuando se trabaja en equipo de trabajo, sobre todo a nivel secundaria, prepa y licenciatura, de repente, ok, típicamente uno es el que hace todo,
el que escribe, el que pasa las diapositivas, el que redacta la información, y los demás pues a lo mejor solamente le pasan no sé, su aportación, su opinión en un papelito y él nada más se encarga de capturar, ¿sí? Y obviamente esto que queda como consecuencia, de repente que pues nadie sabe o no todos dominan el tema en general. Se supone que la idea de que un equipo exponga un tema es que todos los alumnos manejen el mismo nivel de forma pues general de información, que todos dominen el tema, de tal forma que si por ejemplo en el remoto caso que pueda llegar a pasar de que uno no asista, pues y que sea justamente el que va a hablar más, pues el equipo se quede así como en ceros, ¿no? Bien. En ese sentido, esto se refiere, como mencionaba la autora, perdón, a lo que se conoce como estructuras de participación, que no es otra cosa más que las reglas como definen cómo se participa en diferentes actividades. Otro punto importante que tenemos que destacar en esta intervención es lo relativo a los tiempos de aprendizaje. En el libro venía una simpática tabla de que de repente, pues si contamos las horas que pasa un niño en Estados Unidos en clases, se hablaba que eran 1000 horas. De esas 1000 horas, solamente se tienen como horas efectivas de aprendizaje, solamente el 30%, más o menos, ¿no? Es decir, 300 horas. ¿Sí? En ese sentido, pues es un porcentaje completamente bajo. Dice la información que hay una relación significativa entre el tiempo dedicado a los contenidos y el aprendizaje de los alumnos. Es decir, aquí hablamos entonces de varios tipos de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el tiempo asignado. La materia son, por ejemplo, hablando de nivel de licenciatura, que es donde tengo un poco más de experiencia, de repente son a lo mejor 52 horas al cuatrimestre, o 42, las que sean. Son 42 horas al cuatrimestre, perdón. Entonces, repartidos y es una clase semanal de 3 horas. Esas 3 horas es el tiempo asignado, ¿sí? Ok, esa materia para tal grado son tantas horas de trabajo, son las famosas, el famoso horario. Ese es el tiempo asignado. Lo que se nos entregan cuando inicia el cuatrimestre o el semestre o el ciclo escolar, pues, es justamente una carga horaria en cuanto al tiempo asignado. Es decir, el docente tiene esas 42 horas para, exponer o impartir la materia o impartir la clase. De ahí, de repente, esas 42 horas, pues no va a ser, como decirlo, como esa... ese tiempo que se asignó, pues no quiere decir que sea completamente dedicado al 100% a lo que es la clase. Hablamos de, por ejemplo, que bueno, el tiempo asignado puede ser tantas horas a la semana por parte del docente, pero el alumno tendría que comprometerse a invertirle a lo mejor, adicional de las 3 horas, a lo mejor un poco más de tiempo. Es decir, supongamos, si a lo mejor yo estoy dejando una actividad extraescolar o una tarea, vaya, donde se trata de leer un tema, un texto y hacer un resumen, una síntesis, un ensayo, un cuadro conceptual, no sé, de repente el tiempo que se tarda el alumno en dedicarle adicional a la actividad es lo que se llama tiempo comprometido. Es decir, el tiempo asignado son 42 horas, clase, efectivas con el docente a cargo del grupo, al frente del grupo. Pero también esas 42 horas tienden, una de dos, o a extenderse o muchas veces a minimizarse, que sería el tiempo comprometido por parte del alumno. Pero puede ser que haya un desfase entre lo asignado y lo comprometido, y de repente tendríamos que hablar de también lo que se llama tiempo de aprendizaje académico. ¿Qué significa esto? Que son las horas que invirtió el alumno para realmente aprender formalmente la totalidad de los contenidos temáticos, ¿sí? Puede haber un desfase entre estos dos. Aquí son tantas horas, en el comprometido son
las tantas horas más lo que le invierto de tiempo, pero a lo mejor todo eso nos tendría que llevar de manera ideal, a lo mejor que esas 42 horas más lo que dedique de extra, pues a que garantizar que aproveché al 100% las horas que hayan sido para aprender el tema. Sabemos por experiencia propia que cuando estamos en una situación didáctica, una situación de clase, de repente, ok, son 42 horas, pero de repente retardos, de repente lo típico, no pasa el camión, no llegué a tiempo a la clase, yo como docente, de repente pues el tiempo que invierto en poner la tecnología, por la pantalla, el proyector, bla, 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 de repente son 42 horas menos ese tiempo. De repente si asigno, por ejemplo, recesos, descansitos entre clases, de repente a lo mejor interrupciones, el típico alumno que se sale de contexto en la pregunta y el tiempo que le invito a responder, pues lógicamente el tiempo asignado se va reduciendo. Lo ideal es que el tiempo asignado y el tiempo de aprendizaje académico sean correspondientes, es decir, que sean similares. Que esas 42 horas realmente se traduzcan en 42 horas de aprendizaje académico. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. Pero insisto, aquí la idea con la que me gustaría que se quedaran es que finalmente el tiempo de aprendizaje va a ser completamente necesario que se planee, ¿sí? Y ese aprendizaje académico, ¿sí? No me refiero a la carga horaria, a las 42 horas asignadas, ni tampoco al tiempo que tarda el alumno, porque lamentablemente a veces, ok, el docente deja un ensayo, a lo mejor de repente, una vez tristemente me pasó en licenciatura, un alumno se les pide que hagan un ensayo, el alumno pues como carecía completamente de conocimiento sobre cómo hacer un ensayo, lo que hizo fue cortar y pegar el texto. Me doy cuenta de esta situación, pues se le llama la atención sobre el detalle, el alumno se enoja porque él decía, bueno, es que yo me tardé mucho en hacer el escrito, ¿cómo lo quería? Le digo, no, es que no quiero una copia, no quiero un copy y pega, quiero un ensayo. Y bueno, el asunto acabó justamente en que tuvimos que pedir la intervención digamos la situación de que el alumno se puso no violento, pero sí muy muy molesto, incluso muy altanero, pues tuvimos que acabar en dirección. La directora, pues en ese sentido, pues nos comentaba, ok, bueno, a ver, le preguntó a él, ¿sabe qué es un ensayo? Se quedó en blanco el alumno. ¿Sabe cómo se hace un ensayo? En blanco. De repente, el alumno quiso como de alguna forma justificarse, es que él no nos dijo. La directora intervino, es que su trabajo no es decirle a estas alturas del partido que es un ensayo. Eso lo tuvieron que haber visto desde el primero, ¿sí? A eso me refiero pues a que haya una coherencia entre el tiempo asignado, tiempo comprometido y tiempo de aprendizaje académico, ¿sí? La tercera meta de la cual quiero hablar el día de hoy para finalizar mi intervención por esta semana, va a ser la relativa al manejo para el autocontrol. Es necesario que el alumno, más allá de un control externo que serían las reglas y las normas y los procedimientos de los cuales voy a hablar la próxima semana, más allá de esto, que el alumno sea justamente capaz, como dice la información, de autocontrolarse. Y esto implica necesariamente que el alumno finalmente adquiera responsabilidad por su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Una queja muy frecuente es que el profe no explica, es que el profe no nos dice qué hacer. No, espérame, ¿cómo que no explica y no nos dice qué hacer? Ok, vamos pensando que sí, efectivamente no explica y no dice qué hacer, pero a lo mejor de alguna forma el alumno pudiera ser autodidacta, y de alguna forma también, se llama material bibliográfico correspondiente, pues leerlo, o preguntar a otros maestros, o preguntar a sus propios compañeros. Ese es justamente el autocontrol. Si nada más se enfocara el docente en lo que es la parte de mantener a los alumnos callados y en silencio, pues entonces básicamente, lamento decirlo, estamos haciendo mal el trabajo, porque justamente estamos haciendo un control, pero un control externo. Y el problema va a ser cuando ese grupo pase a un nivel superior, a otro grado, al siguiente grado, de repente pues van a ser alumnos que están así como que acostumbrados a que se les diga qué hacer al pie de la letra, sin ningún tipo de autocontrol.
Y lógicamente esto puede acabar en una situación pues completamente negativa en cuanto a lo que es la generación del conocimiento dentro del salón de clases. Bien, me gustaría pues en ese sentido, ya para finalizar mi intervención por hoy, que pues que me comentaran sus ideas, sus sugerencias, sus dudas también en cuanto a este tema que estamos viendo. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque finalmente la función del docente es todo esto, generar un ambiente positivo y productivo de aprendizaje. Cuando no se puede hacer, es entonces donde viene justamente la labor auxiliar, no reemplazante de ninguna manera, del psicólogo educativo. Ahí es donde tenemos los psicólogos, por ejemplo, un alto grado de incidencia y también pues de corresponsabilidad, para que finalmente pues el alumno aproveche esa sesión de clases y sea realmente un aprendizaje significativo, productivo y obviamente en un contexto de un ambiente favorable, ¿sí? Bueno, no me resta más que entonces agradecer su participación, el tiempo que le dedicaron pues a esta sesión y pues nos vemos en la próxima semana. Insisto, manden sus comentarios o sus dudas. Gracias y es un placer.